Buenos días. ¿Cómo se han sentido en la casa del Señor? Dios nos ha regalado este día especial para homenajear, conmemorar ese libro tan especial que es las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Hemos recorrido un camino hablando del poder de las palabras y hoy podemos decir el poder de las palabras a través de la palabra. Hay un dicho que reza: el fin justifica los medios. ¿Lo han escuchado? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión? No es lo que dijo, sino cómo lo dijo. Y de eso depende cómo la persona lo recibió o no lo recibió. No es lo que dijo, sino cómo lo dijo. Tener la verdad nos autoriza a decirla de cualquier forma, de cualquier manera, a como se nos venga en la cabeza expresarlo. El nivel de respuesta de lo que nosotros expresamos depende no solamente de lo que dijimos, sino cómo lo dijimos. Podemos tener toda la razón, podemos estar hablando con la verdad, pero si detrás de esas palabras no hay amor, lo que usted está entregando no es un consejo, sino una cachetada, una bofetada, una palabra hiriente. Y cuando recibimos una cachetada, ¿qué hacemos? Ay, gracias por la cachetada, qué bonito. Se nos va poniendo la cara así media colorada, y más si la bofetada se sintió, se resintió. Si es posible, devolvemos la cachetada, ¿no? Pero tal vez nosotros pensamos que las palabras no, eso no tiene nada que ver. Usted dígala porque eso no golpeó físicamente, pero emocionalmente usted está provocando un daño. Y tal vez usted quería corregir, tal vez usted quería sanar, pero en vez de sanar y de corregir, usted está provocando todo lo contrario. El apóstol Pablo en Efesios 4:15 nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, ¿quién? Cristo. La verdad en amor. La verdad en amor. Usted no puede esperar el mismo resultado si detrás de su verdad no hay amor.
pero puede esperar un resultado grandioso si usted está haciendo las cosas desde el filtro del amor. El mensaje de esta mañana lleva por título: la verdad sin amor es violencia. La pregunta es: ¿qué pasaría si nuestras conversaciones se dieran bajo la premisa del amor? ¿Qué pasaría si nosotros al conversar estuviéramos condicionados por amar? ¿Qué pasaría si nosotros tomáramos en cuenta siempre el hecho de que Jesucristo nos dice muy claramente: amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Alguno se ha dado una cachetada a sí mismo? No. Bueno, a veces yo me he estado durmiendo manejando y me empiezo a pegar, pero ni así me despierto. Pero amarás al prójimo como tú quieres que te trate. Amarías al prójimo como tú quisieras ser tratado. Y si lo parafraseamos y decimos: le hablaríamos al prójimo como quisieras que te hablaran. Le hablarías en el mismo tono, le hablarías en la misma manera, le hablarías bajo la misma condición. Tu palabra tendría el mismo sentido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestras palabras, de la manera como la decimos, tiene resultados. Puede ser una daga afilada. ¿Y qué va a provocar? Herida. Y hay heridas que pueden ser fatales. O nuestras palabras pueden ser un bálsamo que cura, que restaura y que llena de vigor. La verdad con amor es el mandato del Señor. ¿Qué pasa si nosotros decimos la verdad sin amor? Es violencia. Pero hay un ángulo allí también que me llamó mucho la atención. ¿Qué tal si en nuestras palabras hay amor y no hay verdad? Nos volvemos aduladores, engañadores. Decimos que estamos amando, pero no nos atrevemos a decirle la verdad. Pero esto daría para otro mensaje. Las Sagradas Escrituras, nuestro libro, nuestra base, nuestra guía, nuestro derrotero, la lámpara a nuestros pies, tiene muchos ejemplos. Y tuve que escoger y eliminar, y me dolía cada uno que quería eliminar, porque todos eran importantes. Me fui entonces a las conversaciones de Jesucristo. El ejemplo perfecto. ¿Cómo conversaba Jesucristo? Y también encontré un montón de conversaciones que pudiéramos desglosar aquí y ver en detalles. Pero ¿saben qué? Voy a tratar dos, pero les tengo una noticia. Aquí siguen las otras. En el libro de los libros, que en cosas del alma lo dice todo. Hay un ejemplo, una conversación muy significativa para mí.
Vamos a leer bastante, pero hay que analizar la conversación. Hay que estudiar la conversación. ¿Cuáles son las palabras de Jesús ante las respuestas de la samaritana? ¿Conocemos el ejemplo? En el versículo 7 de Juan 4 empezamos leyendo cuando Jesucristo le dice: dame de beber. Pudiera ser algo sencillo: pido un vaso de agua, dame de tomar, pero había barreras allí. Primero, Jesucristo judío, la mujer samaritana eran enemigos. No se llevaban entre sí, no se relacionaban. Pero adicional a eso había otra barrera: era una mujer. Entonces a las mujeres no se les dirigía la palabra. Pero para Jesucristo no habían barreras. Y si habían barreras, había que saltarlas, había que quitarlas, porque había que entablar una conversación sencilla, pequeña: dame de beber. Continuamos con el versículo 8, por favor. Bueno, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Pero vayamos con lo que sucede. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pausa. La mujer se estaba enfocando en la barrera. Estaba poniendo un obstáculo. Estaba poniendo incluso una salvaguarda. Tú me estás hablando a mí. Sin embargo, Jesucristo se va a cumplir su misión. La conversación puede generarse o llevarse a un debate, a una polémica, a tratar de resolver aquella polémica. Pero Él encamina la conversación hacia lo espiritual. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Gloria a Dios. No es polemizar. En el versículo más adelante Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué responde la mujer? No tengo marido. Sucede que ya Jesús conocía la historia. Jesús conocía la historia. Sabía la vida de aquella mujer. ¿Cuántos de nosotros caemos en la jaula de los prejuicios porque conocemos la historia de alguien y en base a eso juzgamos, tratamos y le hablamos? No tengo marido, le dice. Pero Jesucristo no viene a denigrar a nadie, a maltratar a nadie. Y busca la connotación positiva aún de lo que pareciera ser negativo y pecaminoso. Bien has dicho. Esa fue la palabra. Bien has dicho. No tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
has dicho bien y has dicho la verdad. ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros? ¿Cómo? Y esos 5 que tenías por ahí, ¿qué pasó? Ahora los estás negando, porque con ese que andas, no me vengas con ese cuento. ¿Se provocaría lo mismo? ¿Se conseguiría el mismo resultado? ¿O la mujer se pondría a la defensiva y tal vez se rebelaría contra todo lo que se siguiera diciendo? Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Has dicho esto con verdad. ¿Eso sube la disposición de la persona o la baja? Está hablando y enfocándose en lo que ella está diciendo y de eso está sacando lo bueno. ¿Qué nos sigue diciendo el versículo 19? Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús lleva de una vez la conversación en otro sentido. Aquí no es pelear quién es la casa correcta o el lugar correcto, quién tiene la casa más grande, yo soy más fuerte o yo soy más poderoso. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y esto viene para todos nosotros. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Escuchen esto. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Podíamos polemizar, podíamos entrar en una discusión, pero había que llevar la conversación a que se enfocara en lo que realmente importaba. No era dónde se hacía la adoración, no era en qué lugar tenías que llegar para rendir tu adoración, era que lo hicieras en espíritu y en verdad. Porque esos son los verdaderos adoradores. Quitó todas las barreras, quitó todas las objeciones, lo que podría convertirse en una discusión acalorada sobre quién es el que tiene el fundamento correcto o la religión correcta, se convirtió en que tú y yo debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Pero, ¿qué continúa diciendo? Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Sé que ha de venir el Mesías, decía la mujer, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? Si te enfrentas y te pones en una discusión dañina, destructora, no vas a conseguir este resultado.
Jesucristo estaba para cambiar las vidas, para transformar la existencia, para hacer crecer lo que estaba desvencijado, dañado, tirado en el suelo, abandonado en la orilla. Para Él eso tenía valor, para Él eso era importante. Y aunque ella tenía sus argumentos, aunque ella se había formado sus barreras, ninguna barrera había en la conversación de Dios, en la conversación de Jesucristo, porque Él en sus formas la llevó de tal manera que aquella mujer encontró la salvación para ella y para su casa. No es lo que dices, es cómo lo dices. Hay otro ejemplo, el ejemplo de Pedro. ¿Conocemos la negación de Pedro? El discípulo, el que Jesús le había advertido: de cierto te digo que me negarás 3 veces. Cuando Pedro, dice la Escritura, cayó en cuenta de eso, lloró amargamente. Se había equivocado, había fallado, advertido y había caído. Dice que el que advierte no es traidor, y en la guerra avisada no muere soldado, y Pedro había caído. Sin embargo, hay una conversación de Jesucristo con Pedro después de esta situación que nos demuestra cuál es la reacción que debe haber ante aquel que ha fallado a la luz de Jesucristo. San Juan 21:15. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Pero fíjense en esto, no le dice Pedro, le dice Simón, hijo de Jonás. A veces nos sentimos muy importantes cuando dicen Javier o Joel Rodríguez, y de pronto alguien me dispara y me dice Joelito, Javi. Jesucristo le estaba llamando a él de la forma cercana, de la forma que lo vio allá cuando era un simple pescador. Simón, hijo de Jonás, le estaba recordando su pasado, estaba viendo su historia, estaba recordándole su fragilidad, no para hundirlo, sino para que volviera al inicio. ¿Qué continúa diciendo? Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y continúa: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Si nosotros hubiéramos estado
en el lugar de Jesucristo le hubiéramos confrontado a Pedro igual. Ven acá, Pedrito, hablemos. Yo te dije que me ibas a negar. ¿Y qué fue lo que hiciste? Allá quedaste. Como si yo nada de lo que te hubiera enseñado hubiera servido. ¿Cuál ustedes creen que hubiera sido la razón o la reacción de Pedro? Tristeza, dolor, abatimiento. Sin embargo, 3 veces lo había negado. 3 veces le pregunta directamente: ¿me amas? 3 veces le es directo: ¿me amas? Había equivocado el rumbo Pedro. Se había equivocado. Pero él no se enfocó en el error. Él no se enfocó, sino que buscó la esencia de Pedro, la originalidad de Pedro, lo que había en sí dentro de su corazón, y rebuscando en lo más íntimo le preguntas: ¿me amas? Allí dentro de ti hay amor para mí. Hay algo de interés en ti por mí. ¿Me amas? Y cuando la respuesta provocada por una forma correcta, positiva, llena de amor, provoca un amor sincero, una respuesta sincera, le encomienda una misión: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea. Ahora tú, el negador, tú el que te equivocaste, pero el que me amas, el que tienes amor por mí, tienes una misión. No le importó el error de Pedro, no le importó su equivocación. De eso él extrajo una lección y una enseñanza, y le está dando una nueva oportunidad. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Ahora tú tienes una misión. Pero veamos esta profecía. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Porque la reacción de Pedro, provocada por el amor con el que su maestro lo había llevado, le había asegurado al maestro que tendría fidelidad absoluta hasta el día de su muerte. La palabra correcta, la palabra con amor, la verdad con amor había provocado el cambio definitivo en la vida de Pedro. Le estaba profetizando una muerte cruel, pero para Pedro eso no importó. El cambio había sido hecho en su vida. El cambio, la transformación, la redención había llegado a su corazón, y se mantuvo fiel hasta el último de sus días. Porque una conversación correcta, de la forma correcta, con las palabras correctas, llevada de la mejor manera, no le importó el error, no le importó el pasado, porque lo que quería era edificar un líder de la iglesia primitiva.
Nos falta mucho por aprender. Son 2 ejemplos y hay muchos más. El caso de Zaqueo. Zaqueo era el publicano, el cobrador de impuestos, el paria, el que nadie quería, el que lo veían como un enemigo, como un vendido, como un traidor. Sin embargo, Jesucristo se refiere a él por su nombre, Zaqueo, y con un propósito más que loable, más que grande, por encima de todas las barreras y de todos los prejuicios. Baja de allí porque es necesario que yo pose en tu casa. El caso de la mujer adúltera me llama la atención poderosamente, los silencios de Jesucristo. Porque a veces nosotros somos muy rápidos para responder, muy rápidos para contestar. Queremos tener respuesta para todos. Y entre más rápido acabemos la discusión, dañando, ofendiendo, destruyendo, injuriando. Pero el maestro guardó silencio. Se quedó en silencio. No dijo nada. Maestro, el maestro. Y nosotros decimos ser seguidores de Cristo. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que querían apedrearte? Se han ido, Señor. Lo que se había escuchado era el ruido de las conciencias soltando las piedras, porque habían sido redarguidos, llenos de remordimiento, porque muchas veces lo que buscamos es sangre, es tumbar cabezas. Tenemos la potestad, lo encontramos en el mismo lecho adulterando, queremos hacer justicia según nosotros, pero a eso no nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a dar vida y vida en abundancia. El Señor nos ha llamado a amar, a perdonar, a sanar. Y aquí en las sagradas escrituras están más que suficientes ejemplos donde usted puede aprender las verdades que Dios, a través de los profetas y a través del mismo Cristo, nos quiere enseñar. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar. ¿Útil para qué? Para redarguir. ¿Útil para qué? Para corregir. Útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, cada uno de nosotros somos hombres de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor por esta gloriosa misión? ¿Cuántos alaban a Dios y agradecen porque nos ha tocado esta noble misión? Porque nuestra misión no es la de dañar,
Nuestra misión es la de salvar, nuestra misión no la de destruir, nuestra misión es la de restaurar, nuestra misión es la de llevar alegría, salud, gozo y esperanza al que está necesitado. Y eso lo encuentras en las Sagradas Escrituras, eso está allí al alcance de tu mano, ya sea en formato físico, incluso ya lo tenemos en los celulares. Accede a la información santa que puede cambiar tu vida, que puede transformar tu existencia. No te quedes pensando que puedes hacer las cosas a tu manera, porque tienes toda la receta para equivocarte y no encontrar el camino correcto al final de tus días. Estuvimos hablando de que era necesario examinar lo que había dentro, porque si tus palabras no tienen lo correcto, no se expresan de la manera correcta, es el resultado de lo que hay dentro de tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero veíamos esto a la luz de que nosotros somos instrumentos de bendición. No se deje engañar, hermano. Usted es un instrumento de bendición y Dios lo ha llamado aquí para bendecir. En el segundo mensaje nos enfocábamos en ver que somos la sazón de la tierra. Usted es responsable de dar el sabor. Vosotros sois la sal de la tierra, decía Jesucristo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero había un mandato claro, había una advertencia sana. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Perdiste tu misión, se acabó tu misión. Y en este tercer mensaje nos enfocamos. Tal vez ya pasaste de cómo debías, de cuáles deberían ser tus palabras, pero ahora vamos en cómo. Utilizamos las 3 barreras: verdadero, necesario, y ahora nos enfocamos en lo beneficioso. Que nuestras palabras traigan beneficio y nos convertiríamos en agentes de cambio, personas que logren cambios en las personas, personas que logren cambio en los oyentes. ¿Qué tal si nosotros nos transformamos en agentes de cambio para nuestra pareja? ¿Qué tal si nosotros nos convertimos en agentes de cambio para nuestra familia? ¿Qué tal si nuestras palabras sanan? Que nuestras palabras motivan, que nuestras palabras inspiran, que nuestras palabras transforman. Eso es lo que está buscando el Señor en nuestros corazones. Que haya verdad, pero que haya verdad con amor, porque si no hay amor, eso es violencia. Hoy puedes escuchar este mensaje como si estuvieras viendo una película. Te emocionaste, lo disfrutaste o te dormiste. Fue intensa la película. La viví toda, me emocioné. Pero cuando te vas, se acabó todo. Ya pasó el momento de entretenimiento, ahora seguimos con nuestra vida. Fue un momento agradable, inspirador,
No hubo remordimiento, no hubo un impacto real y tampoco hubo deseo de cambio. Si eso fue así para ti, te recuerdo algo. Mateo 12:37 nos dice: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tú puedes seguir por la vida hablando como quieras, dejando una estela de heridos, una estela de mutilados espirituales, una estela de cadáveres emocionales, pensando que está bien, que no pasa nada. O tú te puedes detener, hacer una pausa, fracciones de segundo y preguntarte: ¿lo que voy a decir es verdadero? ¿Lo que voy a decir es necesario? ¿Lo que voy a decir es beneficioso? Y eso haría la gran diferencia. Porque aunque tú tengas la razón de tu lado, si no la expresas con amor y sabiduría, la reacción puede ser contraria a lo que tú estás buscando. Y esa reacción contraria sí es tu responsabilidad, porque tú la provocaste, tú provocaste la equivocación y tú tienes que responder por tus palabras. Esto no se trata de hablar bonito cuando predicamos. Esto no se trata de hablar bonito cuando damos un estudio bíblico o una enseñanza. Esto se trata de ser referentes en nuestras palabras, de ser insignes, de ser correctos, de decir la palabra apropiada, de tener la palabra apropiada en el momento correcto, para que eso sane, para que eso levante, para que eso purifique. No te dejes llevar por la emoción. Si hay odio en tu corazón, tienes que examinarte, porque hay algo malo en tu corazón y eso es lo que va a salir de ti. Hoy tenemos que hablar diferente. Hoy tenemos que hablar diferente. A veces nos estamos comparando con el mundo y decimos: yo no digo palabras sucias, entonces yo hablo bien. A veces queremos compararnos con el mundo. ¿Y por qué te estás comparando con el mundo si tú no tienes nada ya? Tu camino es diferente, tu camino es especial, tu camino es único. Tú tienes un escogimiento verdadero y especial. Tienes que hablar diferente, porque Cristo habita en tu corazón y lo llenó de gracia. Y si de gracia recibiste, dad de gracia. Eso es para ti. Eso Dios te lo ha dado. Tú tienes la posibilidad de hacer un cambio en la vida de las personas, o tú puedes ser responsable de la caída de la persona. La verdad con amor, no la verdad sin amor, la que quiere destruir, la que quiere golpear. El poder de las palabras. Que Dios les bendiga.